¿Cómo te va, Diego? Hola Gustavo, buenas Bueno, noches. decime cómo lo ves. Yo veo esta situación, este fin de 2025, ¿no? Me parece que tiene muchas similitudes con el final del 2023, con algunas mejoras en términos de la comparación. ¿Por qué digo esto? Porque electoralmente es como que la sociedad se sorprendió a sí mismo con el resultado positivamente, es un poco lo que pasó en el 2023, cuando Milei en el balotaje le gana de la manera que le gana Massa, ¿no? Porque recordemos que le ganó, si mal no recuerdo, por 8 puntos, que fue mucho, ¿no? Bueno, esto es un poco lo mismo que pasó ahora el 26 de octubre. A partir de ahí, el gobierno estuvo un placet, ¿no? Un perdón de la ciudadanía por alrededor de 6 meses para que hiciera lo que tuviera que hacer. En ese sentido, creo que estamos en una situación parecida, donde ese voto de confianza le dice al gobierno: mira, actúa, toma tus medidas de política, que nosotros vamos a acompañar nuevamente 6 meses más aproximadamente. En positivo, ¿qué veo yo de mejor situación? Bueno, que el esfuerzo más feo, ¿no?, que tuvo que hacer la sociedad se hizo durante el 2024 y la primera parte del 2025, que tiene que ver con la motosierra, la licuadora, temas que ya no se habla más, como te darás cuenta, ¿no? Sí. Lo peor ya pasó, dice Milei. De alguna manera ya pasó en términos de donde tenía que pasar. Ahora, para que la apuesta por el peso, por ejemplo, si el gobierno mantiene esta idea de devolver el peso como moneda de uso argentino y que sea una moneda fuerte, bueno, la economía tiene que crecer, ¿no? Si la economía no crece, no hay moneda que se resista a devaluarse en el largo plazo. Esta es la realidad. Con lo cual, el gobierno tiene de 4 a 6 meses para tratar de enlazar o ensartar algunas medidas que saquen a la economía de este letargo en el cual ha caído particularmente desde mayo aproximadamente de este año, y en algunos casos sacarla de la recesión, ¿no? Porque ya hay sectores de la economía que han caído en recesión. Digo, hay un par de datos que son datos oficiales, ¿no? En el sector de la construcción, la caída más grande que tuvo en el 2024 rozó el 30%, fue un poco más. La recuperación que va a tener este año es a duras penas entre un cuarto y un tercio de eso. Es decir, después de una brutal caída, no recupera todo lo que cayó ni por cerca. En el caso de la industria, la caída llegó a estar en el orden del 22%. La industria también va a recuperar un tercio aproximadamente de lo que cayó. Y en estos dos casos tenés entre 5 a 9 meses ya de lo que se llama tendencia a ciclo negativo, que eso implica que una vez que entraste, estás en recesión en el sector, ¿no? Entonces, allí hay dos sectores muy claros. El sector del comercio le pasa algo parecido. Un reflejo. Está la industria textil que ha perdido nada más y nada menos que 6.000 puestos de trabajo, ¿no? Es realmente muy serio. Entonces, digo, yo la clave principal para el gobierno es que tiene que acertar en esta ventana de 4 a 6 meses que la gente lo va a acompañar en sus medidas de política, en acciones que le devuelvan ese optimismo electoral en resultado en la economía real, ¿no? Si el gobierno lo logra, muy probablemente podrá retroalimentar este ciclo de expectativas positivas y, bueno, claramente le va a servir para una eventual reelección en el 2027. Ahora, seamos claros, si el gobierno no logra encender los motores que derramen en todos los sectores de la economía, no solamente vaca muerta, no solamente el sector financiero, bueno, en 4 o 6 meses volverán las mismas preguntas e interrogantes que aparecieron bastante antes de la elección de septiembre, ¿no?, en Provincia de Buenos Aires, y que arrancaron básicamente en junio o julio de este año. Esos interrogantes, que es ¿qué vendrá? ¿Cómo saldremos de esta situación? Van a volver a aparecer y al gobierno se le va a complicar, evidentemente, la situación nuevamente. Ahora, insisto con esto, creo que tiene una ventaja de coyuntura en materia de ajuste que ya se hizo. Eso le pone una mucho menor exigencia y tiene una oportunidad enorme, que es la posibilidad de volver a los mercados voluntarios de crédito, ¿no? Argentina, al tocar 600 puntos de riesgo país, lo deja el gobierno en condiciones de sentarse en una mesa, organizar una nueva emisión de bonos soberanos para usarlo esta vez de forma prudente, no como en el 2017 que pasó con Macri, 2016,
donde el exceso de optimismo hizo que se emitiera en demasía. Pero digo, para que la gente entienda, el año próximo Argentina tiene vencimientos de capital del orden de los 6.000 millones de dólares. Solo de capital, después están los intereses. Esos 6.000 millones de dólares son poco más de 1% del Producto Bruto, de la riqueza nacional. Es una enormidad. Si el gobierno logra renovar con nueva deuda ese monto de capital y utiliza ese 1% para devolvérselo a la sociedad, ¿cómo se lo devuelve? Bueno, deberá ver el gobierno. Evidentemente, este es un gobierno no muy amigo de gastar más, podría devolverlo con baja de impuestos, ¿no? Por ejemplo, quita total o parcial de retenciones, reducción de impuestos a las ganancias en las pymes para reinvertir, sacarle un poco la pata a los autónomos a la cabeza, que son los que generan mucho empleo directo de forma muy rápida. Claro, pero es que además forman parte de ese 54% que está en la informalidad, que son todos monotributistas. Entonces estas son ideas mías, ¿no? ¿Cierto? No es una herramienta política, pero lo doy como un ejemplo, ¿no? Si el gobierno puede enlazar algunas medidas políticas que le devuelvan a su electorado y un poco más, ¿no? Ese optimismo electoral en resultados en el bolsillo, bueno, probablemente esto mejore bastante y para bien, porque Argentina en materia económica tenemos mucho por delante en cuanto a recuperar, ¿no? Sí, efectivamente es así. Yo coincido con el análisis que estás realizando, pero hay un aditamento que no es menor, porque todo eso que hablabas vos, sobre todo devolver impuestos, eso forma parte de una de las reformas pendientes, que es precisamente la reforma impositiva. Lo más inmediato que se va a tratar, de acuerdo a lo que se sabe, y se mantiene muy en reserva, a partir del día de diciembre se van a conocer algunos detalles, es nada más y nada menos que la modificación de las leyes laborales. Dice el gobierno, no reforma, sino modificación de las leyes laborales. Y eso tiene mucho que ver con la confianza que puede haber en todos los sectores que están en la economía activa. Es decir, saber que el mercado laboral va a tener reglas actualizadas porque están totalmente perimidas, vetustas, herrumbradas, porque tienen más de 50 años. Pero esa es una discusión realmente muy importante y muy difícil. Sí, el tema laboral es indispensable que se discuta y se reorganice, ¿no? Argentina no crea, como se dice, empleo de calidad, empleo formal, ¿no? Desde hace más de 10 años, ¿sí? Desde que la economía dejó de crecer. Con lo cual ahí tenemos un problema muy importante. Ahora bien, lo que sí hay que entender es que una reforma laboral no tiene efectos bien hechos. Exactamente. Son efectos que se van a poder ver en una métrica más larga, de 2 o 3 años. Por eso yo insisto con esto de la mirada a los 6 meses, ¿no? El gobierno tiene, me parece, una oportunidad de retroalimentar estas expectativas electorales positivas en acciones que le devuelvan a la economía real que se mueva la rueda, como se dice, ¿no? Que el clima de la calle cambie tan bien como cambió el clima del Palacio, ¿no? Porque luego de la elección de octubre, el Palacio, que serían los mercados financieros, claramente cambió. Ahora, la situación en el bolsillo de cada uno de los argentinos no cambió, ¿no? Y una reforma laboral va a ayudar, pero no lo va a hacer de manera inmediata y tampoco lo va a ayudar a resolver problemas de índole económico, va a ayudar a resolver problemas de empleabilidad, que es otra cosa, ¿no? Que es personas que están en la informalidad que puedan migrar hacia la formalidad. Y los problemas de Argentina, si bien son muy fuertes en materia de informalidad, pero seamos sinceros, ¿no? El principal problema es el crecimiento. Y cuando uno decide crecer, es como en el fútbol, ¿no? Que el presidente se dice bilardista. Cuando uno quiere ganar, y ese es el principal objetivo, bueno, a veces no hay que andar en tantos miramientos en cómo se gana si ese es el objetivo, ¿no? Obviamente todo dentro del marco de la ley, pero Argentina tiene que volver a ganar en materia económica, porque si no, por más que se juegue bonito, que sería una buena reforma laboral, es decir, que se juegue lindo, que los contratos de trabajo sean lindos, lamentablemente vamos a volver a perder el partido del crecimiento. Y si se pierde el partido del crecimiento, vamos a tener problemas en este club que es la Argentina. Sí, efectivamente, esos términos futbolísticos caben a la perfección. Hay una excepción, por ejemplo, los contactos que yo mantengo a diario, por ejemplo, con la gente del campo. El solo hecho de que hayan reducido las retenciones, hay muchos que no estaban dispuestos a invertir, que lo van a hacer. Y ya sabemos el motor que significa el campo. Ese es uno de los motores. El otro será
ver en qué medida, decís vos, se abre el grifo, que es lo más importante. Lo importante también es que no se haga no se caiga en la tentación de un populismo media. Ese es, por lo menos, mi temor, que ha sido el error que tuvo, por ejemplo, Mauricio Macri. No, sin duda, pero a ver, asumamos el rol que tiene el gobierno, que el gobierno es un gobierno que quiere quitar impuestos pero no aumentar el gasto, ¿no? Entonces, si tiene una mejor situación de caja, una mejor situación de perfil financiero que vendría de la mano, volver a los mercados voluntarios de crédito, básicamente con el apoyo de Estados Unidos, digámoslo también. Claro. Bueno, el gobierno podrá, por ejemplo, eliminar un impuesto absolutamente distorsivo, único, extraordinario, como son las retenciones, y darle a 12 millones de argentinos, que es el complejo agroindustrial, ¿no?, que viven de forma directa o indirecta en torno a la agroindustria, la posibilidad de que crean más en su actividad, gasten más en su actividad, reinviertan y cambie su clima, ¿no? Por otro lado... Eso tendría un efecto realmente rápido, porque el campo reacciona rapidísimo. Ahí hay un efecto rápido. El otro efecto rápido tiene que ver con las pymes y los autónomos, ¿no? También. Los autónomos desfilan, ¿no?, entre el cementerio del monotributo y el precipicio del responsable inscripto, ¿no? Entre medio de eso no tienen nada. Las transiciones que se hizo en el gobierno de Alberto Fernández están pensadas, digamos, para quienes tienen cadenas de valor, ¿no? En lo que es el trabajo autónomo no existe la cadena de valor. Es básicamente uno mismo trabajando, ¿no?, que puede dar empleo a otros, pero no hay insumos que yo compro, almaceno, estoqueo, eventualmente los mejoro y los vendo, ¿no? Con lo cual ahí también hay una gran oportunidad y fiscalmente no es algo dificultoso y permitiría que desaparezca mucho enanismo fiscal, como pasa en los sectores más exitosos del monotributo, que eligen no facturar más o esperar o buscar otros mecanismos para quedarse en el monotributo. Claro, porque si no pasan el impuesto a la ganancia. Bueno, entonces se está penalizando la inversión, ¿no? Exacto. Y al que le va bien, en el campo, con las retenciones, se penaliza la inversión y al que le va bien. Y en el caso de las pymes, yo digo, hay un ejemplo que es muy claro, que es el que se utilizó en las empresas de la industria del conocimiento, como se llama en Argentina. Sí. Que es un caso de éxito en Argentina. Bueno, atendeme, ahí se crearon 1.200 nuevos puestos de trabajo y se exportó en el primer semestre cerca de 1.400 millones de dólares. Bueno, ese sector que viene con una reforma en mucho tiempo, ¿no? Pensemos que esa reforma creo que se hizo la primera versión 2008, creo aproximadamente. ¿En qué consiste diferencialmente respecto de las otras pymes, ¿no? Porque eso no está pensado, como muchos creen, para Mercado Libre o Mercado Pago, ¿no?, que es una gran empresa, ¿no? Está pensado para pymes, ¿no?, para emprendedoras de determinado sector. Básicamente la posibilidad de, entre comillas, todas las ganancias, en vez de pagársela al fisco, reinvertirla en su propia actividad. Es básicamente esa la ley de economía y conocimiento. Bueno, pensemos qué podría ocurrir si el gobierno decide aplicar esto en un segmento más amplio de las pymes en Argentina, ¿no? Hay muchas pymes que están como los caballos en el campo, con el freno mordido, ¿no? Que no se deciden invertir porque saben que pierden si invierten, porque no saben cuándo lo van a recuperar o todas las ganancias las van a tener que terminar pagando. Con lo cual digo, ahí el gobierno tiene determinadas herramientas o trazos, ¿no?, donde podría rápidamente devolver la expectativa. Y la baja de impuestos, a diferencia de lo que es la obra pública o el gasto, tiene una acción rápida e inmediata. Es decir, si yo indico una baja de impuestos, automáticamente al que le voy a bajar los impuestos, le cambio la condición en ese mismo momento para adelante. Si yo decido, con la mejor caja que hace el Estado, es decir, en esa visión paternalista del Estado, que es que junta dinero para luego gastarlo, bueno, ahí la métrica pasa a ser de meses o años. Es decir, yo gasto plata y tengo que organizar el gasto. Es la vieja práctica. Es la vieja práctica. Hay que barajar y dar de nuevo, querido Diego. No hay nada que hacerle. Está todo por hacerse en este país. Muchas gracias por tu presencia en Córdoba al Mundo. En cualquier momento volvemos a conversar. Gracias por invitarme.